Capítulo 22. Asesino en serie, parte 2. Kokuyo y los demás ya habían llegado al establo de las vacas. ¡Vaya que tardaron!, se quejó el superior Wan Wan, que los estaba esperando. Sí, disculpe, dijo Mao Mao, soltando con naturalidad el brazo de Jinshi que aún sostenía. Es que esta escolta se tomó las cosas con mucha calma. Mao Mao se acercó a Kokuyo, quien estaba observando atentamente a las vacas. Lo encontró con la mirada fija en el vientre y las ubres de los animales. ¿Y bien? ¿Qué le parece?, le preguntó. Son vacas muy hermosas y sanas, respondió Kokuyo con un tono de decepción. No hay ni rastro de pústulas de viruela en ninguna de ellas. Había cerca de 20 vacas en el establo, y todas lucían un pelaje lustroso. Era evidente que recibían un cuidado esmerado. Claro que lo están, afirmó el cuidador. El control sanitario de las vacas de aquí es muy estricto. Si alguna muestra el menor síntoma de algo, la aislamos de inmediato y la reemplazamos por otra. Otro hombre que cuidaba de las vacas se acercó y habló. Ah, sí, aquí vigilamos de cerca la salud de nuestras vacas y caballos. En cuanto a las gallinas y los patos, si contraen alguna plaga, los sacrificamos a todos. ¿Lo mismo ocurre con las gallinas? Mao Mao apretó los puños. Un sentimiento de ¡qué desperdicio! Luchaba en su interior contra la certeza de que eso era la decisión correcta, ya que las enfermedades de las aves a veces pueden contagiarse a los humanos. Su mente daba saltos de un pensamiento a otro. No, es lo correcto, pero... pensó mientras apretaba los dientes con frustración. No solo había una gran cantidad de ganado, sino que los campos de cultivo también eran extensos. Mao Mao pensó que habría sido una buena idea traer también al hermano de Lahan. Como mínimo, parece que puedo conseguir buenos ingredientes aquí, se dijo a sí misma. Impulsivamente se giró hacia Jinshi para preguntarle algo que le rondaba por la cabeza. ¿Puede que estas instalaciones, en realidad, sean un lugar de encuentro para ricos que fingen ir a un monasterio? He oído que hay muchos patrocinadores que se dejan seducir por la promesa de la inmortalidad, respondió él. Porque si hay algo que los ricos desean comprar, sin importar el precio, es la juventud y la vida. Bueno, ya que estamos aquí, creo que también me gustaría echar un vistazo a los caballos, dijo Kokuyo. Oye, intervino el superior Wan Wan, haciendo una buena pregunta. Entiendo lo de las vacas, pero ¿por qué quieres ver también a los caballos? Ah, es que las vacas y los caballos pueden contraer la misma viruela. Si la viruela bovina puede transmitirse a los humanos, es lógico que también pueda pasar entre ellos, ¿no? Y si no recuerdo mal, la viruela bovina que resultó ser efectiva en humanos, la obtuvimos de una vaca que era criada junto a un caballo. Tanto Mao Mao como el superior Wan Wan asintieron, comprendiendo la explicación. Jinshi, sintiéndose un poco al margen de la conversación técnica, parecía ligeramente aburrido. ¡Pregunta!, exclamó de repente Mao Mao. Dime, Mao Mao, respondió Kokuyo. ¿No pudieron obtener más muestras de esa vaca que sí tuvo el efecto deseado?, preguntó ella como si estuviera consultando a un maestro. Ah, no, eso es imposible. Verás, todo eso ocurrió en una aldea de Hoku-Aren. ¿Hoku-Aren?, repitió Mao Mao, sorprendida al escucharlo por primera vez. Sí, yo sabía que mi maestro era de un país extranjero, pero... vaya. Sí, mi maestro era de Hoku-Aren, continuó Kokuyo. Mi hermano y yo éramos esclavos que fuimos vendidos por muy poco dinero allí. Otra vez, una historia desoladora surgía con una naturalidad pasmosa. Vaya que ha sufrido, dijo el superior Wan Wan mientras sorbía por la nariz y abrazaba a Kokuyo por los hombros. La gente en los alrededores de la capital es muy amable, comentó Kokuyo con alegría. Casi me dan ganas de quedarme a vivir aquí. Bueno, ¿nos movemos? El establo de los caballos estaba cerca de la entrada, si no me equivoco, dijo Mao Mao. Con la conversación que acababan de tener, era muy poco probable que encontraran un caballo con viruela. Aunque se sentía un poco decepcionada, no había nada que hacer. Así que con su característica rapidez para cambiar de enfoque, Mao Mao decidió que era momento de dar por terminado el asunto de la viruela y pasar al siguiente problema. Su mente ya se había puesto en marcha para terminar el trabajo cuanto antes. Al volver sobre sus pasos, vieron que, frente al corral de patos, Basen y Lishu seguían conversando con un aire de inocencia y timidez. Jinshi no parecía el más indicado para ir, y el superior Wan Wan estaba demasiado entretenido disfrutando de la atmósfera dulce y enternecedora. Tampoco era opción enviar a Kokuyo. Por descarte, le tocó a Mao Mao acercarse a la pareja. Maestra Basen,
Lady Li Shu. Lamento interrumpirlos, pero ya es hora de dirigirnos al siguiente lugar. Ah, sí, respondieron ellos casi al unísono. Al ver a Mao Mao, Li Shu intentó saludarla, pero la duda se reflejaba en su rostro. ¿Cuánto tiempo sin verla?, dijo Mao Mao. Me alegra ver que su semblante ha mejorado mucho. Oh, hola. ¿Cuánto tiempo?, respondió Li Shu con una sonrisa forzada y algo incómoda, mientras los patos se arremolinaban a su alrededor. Hemos interrumpido su trabajo, yo ya me retiro, dijo Basen, pero a pesar de sus palabras, se notaba que le costaba marcharse. ¡Qué gente tan complicada!, pensó Mao Mao. Sabía que si se le ocurrió decirles algo como «dense prisa y háganse novios de una vez», solo se metería en más problemas, así que se mantuvo en silencio, aunque no pudo evitar sentir el impulso de darles un pequeño empujoncito. Lady Li Shu dijo interviniendo: «Tenemos un asunto en los establos. ¿Le molestaría guiarnos hasta allí?» Li Shu se sobresaltó ligeramente. Claro que sí. Un momento, por favor». Li Shu se apresuró a guiar de vuelta al corral a los patos que se arremolinaban a sus pies. El camino hasta los establos no era muy largo. Con la llegada de Mao Mao y los demás, la conversación entre Basen y Li Shu se había interrumpido. «Venga, digan algo», pensó Mao Mao. El resto del grupo los observaba con una impaciencia contenida. La pareja era tan transparente que no podían ocultar el aire agridulce y tierno que los envolvía. Desde el punto de vista de Mao Mao, si su relación ya desprendía un aroma a cítricos tan intenso, lo más sencillo sería que él le propusiera matrimonio de una vez, así que ella no tendría que soportar a Mao Mei o a Chue la obligaran a ayudar a juntarlos. Sintiéndose obligada a romper el silencio, Mao Mao finalmente habló. Por cierto, comenzó recordando que Wu-jun había visitado la enfermería unos días atrás. Parece que el maestro Jun está cumpliendo con su deber como un oficial militar. Está siendo de gran ayuda para los otros oficiales haciendo recados. ¿De verdad? Me alegra saber que mi hermano se está esforzando, respondió Li Shu. No tocaron el tema del padre ni de la hermanastra de Li Shu, por lo que Mao Mao había oído. Ambos habían sido expulsados del clan Wu, pero se preguntó si Li Shu estaría al tanto de ello. No había necesidad de sacar a relucir temas tan dolorosos, pero no tanto como Lady Li Shu, dijo Mao Mao, y su admiración era sincera. La verdad, no imaginé que la encontraría tan saludable. Las yemas de los dedos de Li Shu estaban enrojecidas. ¿No le duelen esas grietas en la piel? Sí, en el pabellón Ciruela Roja nos dan una pomada que funciona muy bien. ¿Podría dejarme ver esa pomada? Si estaban investigando la inmortalidad, no sería extraño que también estuvieran produciendo toda clase de medicamentos. Y si además del ganado y los cultivos tenían una división farmacéutica, Mao Mao sentía una necesidad imperiosa de observarla. ¿En el pabellón Ciruela Roja hay alguien que se especialice en la elaboración de medicinas? Creo que en el edificio del norte hay un grupo de personas que se dedican a fabricar diversos fármacos. ¿Sería posible ir a observarlos hoy mismo?, preguntó Mao Mao. Mao Mao. El superior Wang Wang le dio una palmada en el hombro a Mao Mao, como diciéndole que se diera por vencida. Oiga, ya casi llegamos, dijo Li Shu. Tal como había dicho, la puerta principal ya se veía a lo lejos. El establo de los caballos debía estar justo al lado. Como había menos caballos que vacas, Mao Mao ya se había hecho la idea de que, probablemente, no encontraría ninguno con viruela. Un momento, algo no está bien, dijo Basen poniéndose en guardia. En la entrada, un guardián discutía con alguien, o más bien, parecía que estaba teniendo una pequeña pelea. ¿Hay alguien ahí? ¿Será una visita?, comentó Kokuyou. El hombre que forcejeaba con el guardián tenía un aspecto increíblemente sucio. Sus ropas mugrientas dejaban claro que no se había bañado ni lavado en días. De pronto, la mirada del hombre se desvió hacia el grupo de Mao Mao. Sus ojos se inyectaron en sangre al instante y comenzó a gritar, escupiendo saliva. ¡Kokuyou! Con un impulso violento, el hombre empujó al guardián y corrió en línea recta hacia ellos. En su mano empuñaba una daga sucia. Al verlo, Kokuyou comenzó a avanzar hacia él, como en un trance. Sin pensarlo dos veces, Mao Mao tiró con todas sus fuerzas de la ropa de Kokuyou, quien, tomado por sorpresa, cayó estrepitosamente al suelo. En ese instante, los escoltas desenvainaron sus espadas. Jinshi también llevó una mano a la empuñadura de su arma, mientras con la otra sujetaba firmemente a Mao Mao para protegerla. La hoja del hombre no se dirigía hacia Mao Mao y los demás, sino directamente hacia Jinshi. A sus espaldas, Li Shu estaba paralizada. El superior Wang Wang, sin saber cómo reaccionar, no apartaba la vista del atacante.
instante, Kokujou seguía en el suelo. La reacción de Jinshi y sus escoltas fue, como era de esperar, veloz, pero quien se movió con mayor destreza fue Basen. Para cuando se dieron cuenta, ya estaba al lado del hombre. El puño de Basen se hundió en el estómago del atacante de un manotazo, mientras desviaba la mano que sostenía la daga, enviándola a girar por los aires. El hombre fue derribado y sometido en el suelo por Basen, casi en el mismo instante en el que la daga se clavaba en la tierra. Este chico puede lograrlo cuando se lo propone, pensó Mao Mao sintiendo unas ganas irrefrenables de aplaudir. Lo único lamentable fue ver un hilo de sangre corriendo por el hombro de Basen. Al parecer, la hoja, al caer, le había rozado la mejilla. ¿Estás bien?, le preguntó Jinshi. Sí. Quiso responder por él. Mientras tanto, Kokujou se ponía de pie y observaba al hombre que ahora estaba inmovilizado. ¿Eh? ¿El jefe de la aldea? ¿El jefe de la aldea?, repitió Jinshi. ¿El que estaba a cargo de aquella aldea de la viruela? Sí, respondió Kokujou, y lentamente se acercó al jefe de la aldea inmovilizado. Oye, ¿acaso viniste a matarme? En los ojos de Kokujou no había ni ira ni tristeza. Parecía estar simplemente confirmando un hecho. ¡Kokujou!, gritó el hombre. ¡Tú! ¡Si no fuera por ti! Si yo no hubiera estado, ¿todo habría salido bien? La voz de Kokujou era monótona, mientras el jefe de la aldea, sometido por Basen, se retorcía y pataleaba en el suelo. ¡No te muevas!, ordenó Basen, presionando con más fuerza la cabeza del hombre contra la tierra. Mao Mao intentó ir hacia la aterrorizada Li Shu, pero Jinshi la seguía sujetando firmemente y no podía moverse. Un momento, ¿podría ser que el jefe de la aldea sea el mismo atacante de la otra vez?, pensó Mao Mao. Si era así, muchas cosas empezaban a encajar. Como superviviente de la aldea de la viruela, no era extraño que supiera cómo prevenir el contagio, y el hecho de que sus métodos fueran tan inconsistentes se debía probablemente a que no era un verdadero profesional de la medicina, sino que simplemente había imitado lo que había visto. ¿Por qué? ¿Por qué solo a ti te alaban?, gritó el jefe de la aldea con el rostro aplastado contra el suelo. ¡Yo soy el que! ¡Yo soy! Debía de tener unos 40 y tantos años. Se notaba que había estado vagando durante mucho tiempo, después de haberse quedado sin seguidores. Debió de ser un hombre con una inmensa necesidad de reconocimiento. A pesar de ser el jefe, había aldeanos que admiraban a Kokujou. Lleno de resentimiento, lo expulsó, solo para que, al final, la aldea fuera devastada por la viruela. Los únicos supervivientes fueron él mismo y aquellos que tenían una estrecha relación con Kokujou. Aún así, en lugar de aprender, el jefe de la aldea veía a Kokujou como un enemigo y había intentado imitar sus métodos, lo que había resultado en este desastroso ataque. ¡Si no fuera por ti!, continuó gritando. ¡Maldito Hoku! ¿Hokou?, se preguntó Mao Mao, sin entender a qué se refería. Los escoltas se movieron para atar al jefe de la aldea. Basen, que lo había estado inmovilizando, se puso de pie y se limpió el corte de la mejilla con el dorso de la mano. En ese momento, Mao Mao se zafó del agarre de Jinshi con un ágil movimiento. ¡Oye! ¡No soy un gato!, protestó ella. Su atención se centró en la daga que el jefe de la aldea había dejado caer. En la hoja, oxidada en algunas partes, le pareció ver restos de algún tipo de polvo que había sido restregado sobre el metal. Con un mal presentimiento, Mao Mao posó su mirada en Basen. Maestro Basen. Li Shu sacó un pañuelo y se lo ofreció a Basen. Lady Li Shu, podría mancharse, respondió Basen. No importa. Su herida es más importante. Mao Mao se preparó para decir algo que era muy difícil de comunicar. Disculpen por interrumpir su momento íntimo, intervino Mao Mao con la dificultad de quien debe dar malas noticias. Pero parece que la punta de esta hoja está contaminada con la semilla de la viruela. La sangre abandonó el rostro de Basen. ¿La semilla? ¿Qué significa eso?, preguntó Jinshi quedándose helado. Significa que existe la posibilidad de que contraiga la viruela. Tanto Kokujou como el superior Wang Wan se acercaron para examinar la daga. Es cierto, confirmaron. ¡Aíslen a Basen!, ordenó Jinshi. En ese instante, la orden de Jinshi resonó clara y tajante. La rápida decisión de Jinshi fue una verdadera salvación. Aún atónito, Basen fue escoltado por los guardias. Antes de que se lo llevaran, el superior Wang Wan le limpió rápidamente la herida de la mejilla. Aunque creo que es casi imposible que se infecte, pensó Mao Mao. De hecho, que la punta de la daga estuviera ligeramente oxidada era mucho más peligroso. El veneno del óxido, al entrar en una herida, tiene una alta tasa de mortalidad. ¿Dónde deberíamos aislarlo?, preguntó Jinshi.
¿Qué tal en la clínica de la capital donde se realizan los experimentos con medicamentos?, sugirió Mao Mao. Dado que la escala de los experimentos se había reducido, debían de tener habitaciones vacías. Jinshi dio órdenes rápidas a sus escoltas. Mientras tanto, Kokuyo se acercó a Jinshi con una sonrisa. Mis disculpas, parece que el hombre me confundió con usted y por eso lo atacó. No te preocupes. Dos hombres con la mitad del rostro cubierto de cicatrices, visto desde lejos, era comprensible que se pudiera confundir a Kokuyo con Jinshi. ¡Qué buena persona es usted!, comentó Kokuyo con alegría. Mientras observaba la escena, a Mao Mao le seguían rodando en la cabeza las palabras que el jefe de la aldea había gritado antes. ¿Qué quiere decir con Hokou?, se preguntó Mao Mao. Quería consultarlo con Kokuyo, pero Li Shu, completamente angustiada, no apartaba la vista de Basen mientras se lo llevaban. Bueno, esto tiene prioridad, decidió Mao Mao. Lady Li Shu. Dígame, ¿qué le va a pasar al maestro Basen? Es solo un aislamiento por precaución. Simplemente tendré que descansar unos 10 días, pero más allá de eso... Mao Mao miró fijamente a Li Shu. Si está tan preocupada por el maestro Basen, ¿por qué no se queda a su lado todo el tiempo?, dijo, decidiendo imitar el estilo de Lahan, es decir, ir directo al grano. Pero yo no estoy en posición de hacer algo así. ¿Por qué no? A estas alturas, ¿qué más da lo que digan los demás? Es que le causaría problemas al maestro Basen. En otras palabras, si al maestro Basen no le parece mal, entonces no hay ningún problema, ¿cierto? Al escuchar a Mao Mao, el rostro de Li Shu se encendió hasta volverse de un rojo intenso. Mao Mao miró de reojo a Jinshi. Y además, añadió Li Shu, tengo que cuidar de los patos. Vaya, pensó Mao Mao. Parecía que Li Shu había aprendido a expresar un poco mejor sus propias opiniones, al mismo tiempo que se responsabilizaba de su trabajo. Era evidente que también les había tomado un gran cariño a sus patos. Sobre eso, no veo por qué no podría consultarlo, respondió Mao Mao. Seguramente, si tiene un superior tolerante, él podría proponerle una o dos soluciones intermedias. De nuevo, Mao Mao dirigió una mirada fugaz a Jinshi, pero Li Shu todavía no se había dado cuenta de quién era en realidad. Lady Li Shu, hay más gente de la que usted cree que está deseando su felicidad. Dicho esto, Mao Mao se dio la vuelta y se dirigió hacia los establos. Aún no había revisado a los caballos.